Bienvenidos a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy, en este programa, vamos a abordar un tema que es fundamental también y que están viviendo muchas familias y muchas personas, producto justamente de la pandemia, y es el tema del desempleo. Vamos a tratar de hacer un análisis de cómo se vive este desempleo en las personas. Vamos a abordarlo desde la parte jurídica con nuestro invitado, que ya les voy a presentar inmediatamente, y también desde el lado humano, desde el lado psicológico, cómo afecta el desempleo en la vida de las personas. Bienvenidos a este programa y quiero presentarles justamente a mi invitado del día de hoy. Él es el doctor Edmundo Vaca Burneo, él es abogado y también es docente universitario. Edmundo, qué gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro programa. Gracias por haber venido. Estimada Elizabeth, un honor para mí estar en su programa, felicitándole porque su programa construye definitivamente para la ciudadanía. Gracias, Edmundo. Y bueno, realmente el tema del desempleo es algo que nos está agobiando a nosotros como sociedad, a nuestro país. Desde la parte jurídica, ¿cómo se mira este tema del desempleo? Gracias. En primer lugar hay que decir que las cifras son bastante alarmantes, Elizabeth. Se pronostica que en estos momentos hay 200.000 personas que han perdido su fuente de empleo aproximadamente y que al final del año estaremos redondeando 500.000 personas. En cifras con nuestra población es un índice totalmente elevado y esto es producto de que el Ministerio de Trabajo no ha generado directrices claras con relación al tema de establecer cuándo puede operarse un despido intempestivo y cuándo no. Hoy por hoy sabemos que todos los empleadores que quieren prescindir de los servicios lícitos y personales de sus trabajadores están acogiéndose a la causal número 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que establece que para dar por terminada una relación laboral se da por caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido también la Asamblea Nacional, al haber aprobado la ley humanitaria, estableció que para que un empleador pueda hacer uso de esa causal, hablamos de la causal del número 6 del artículo 169, tiene que darse el cese total de la actividad comercial por parte del empleador. Pero eso en la realidad no está aconteciendo. Y todos los empleadores están viendo la forma de dar por terminada la relación laboral. Ahora, hay que pensar, Elizabeth, desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del empleador y desde la perspectiva del trabajador. Eso podríamos decir en primera instancia como fundamento, ¿no? Cuando menciona la perspectiva del empleador, justamente, bueno, indiscutiblemente la situación es difícil. El cese de poder realizar diferentes actividades ha hecho que para los empleadores también se vea complicado, ¿no es cierto?, el tema de generar ingresos y recursos para poder seguir manteniendo a sus trabajadores. Y ese es el lado, ¿cómo entendemos además ese lado desde el punto de vista? Usted ha dicho algo que es muy acertado. También hay que considerar el lado del empleador, por supuesto que sí. Hoy por hoy los empleadores no tienen un incentivo para poder manejar la situación financiera de su empresa. Es decir, no existen préstamos adecuados con un plazo pertinente, dándoles facilidades, y tampoco se han condonado ciertos tipos de impuestos a empleadores que han querido mantener a sus trabajadores. Ese para mí es un error que tiene, por ejemplo, la ley humanitaria. La ley humanitaria debió haber previsto también generar incentivos al buen empleador que está haciendo un sacrificio para mantener a todos sus trabajadores. Esa sería la perspectiva desde el empleador. Resulta que en estos momentos en el que existe un caos, una incertidumbre, y esta incertidumbre va a estar dada a medida en que haya la solución para curar esta pandemia. Y la solución es o encontramos una vacuna o un medicamento eficaz. Mientras eso no pase, pues tenemos que cuidar la salud. Y de igual manera, en el plano de los trabajadores, también sí hacer un llamado de atención, que los empleadores tienen que proporcionar todos esos materiales para que puedan trabajar. No es cuestión de que entreguen una mascarilla una vez al mes, no es cuestión que no proporcionen alcohol, gel, que mantengan limpios sus sitios de trabajo, porque hoy el tema de salubridad es lo que es más importante. Y el Código del Trabajo claramente establece que es obligación del empleador facilitar todas las herramientas, utensilios, para que el trabajador pueda brindar un trabajo eficiente, efectivo y eficaz, Elizabeth. Es decir, tenemos por el lado de los empleadores justamente esta dificultad que de hecho muchos están teniendo para poder contener esos puestos contener y mantener, ¿verdad?, esos puestos de trabajo. Y por otro lado también el tema de los empleados que viven esta incertidumbre de qué va a pasar, de que tal vez este mes sí sigo trabajando, el próximo no, o me van a liquidar y demás.
y por otro lado, como bien mencionaba, el tema de garantizar no solamente la estabilidad del trabajo, sino también la salud para poder mantener ese trabajo y cuidar también esa parte. Ahora, Mundo, dentro del ámbito ya laboral como tal, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que ustedes reciben en su despacho, justamente producto de este tema de los despidos? Hay que aclarar algo. En este momento yo me encuentro en servicio público, sin embargo, las llamadas frecuentes, las consultas de amigos, de familiares, es básicamente con lo que acabamos de referir, que sin previo aviso se notifica la terminación unilateral de las relaciones laborales, alegando el cese total de actividades, cuando no es verdad. Cuando sigue operando la empresa y dicen, no, acogiéndose de este caso fortuito o fuerza mayor que establece el número 6 del artículo 169, dan por terminado el contrato. Sabemos que la directriz del ministerio, Elizabeth, dijo hace algunos meses a través de acuerdos ministeriales, primero que hay dos opciones. La una es la reducción de la jornada laboral y la otra la suspensión de la jornada laboral. En la reducción, el empleador tiene la posibilidad de reducir las horas de trabajo y por tanto reducir proporcionalmente la remuneración hasta el límite permitido, que es el 25%. No puede dejar de pagar por sobre más bajo del 55% de la remuneración a su trabajador. Pero eso tampoco está ocurriendo en la realidad. En la realidad, por eso le decía, esa es la directriz del ministerio. Todo parte de lo que le decía al inicio de este programa, es de que el Ministerio de Trabajo, a mi criterio, no ha dado directrices claras con relación a cómo manejar la reducción, la suspensión y el despido intempestivo. Ha tenido que ser la Asamblea, a través de la ley humanitaria, que más o menos componga, y digo más o menos porque siguen existiendo vacíos, que más o menos componga la situación, indicando que para que opere esta causal del número 6 del artículo 169, tiene que haber el cese total de la actividad comercial. Y el cese total de la actividad comercial es cerrar totalmente, que incluye cerrar el RUC, cerrar la actividad, cerrar los locales, etc. Y eso no está sucediendo. Si cierran un local, no es cese total de la actividad comercial. Claro, siguen los otros locales. Entonces, no pueden alegar a esa causal. Hoy por hoy también tenemos que, vivimos en un mundo, y usted como psicóloga conoce perfectamente, que hay que reinventarnos de acá. Yo creo que el diálogo, la comunicación entre trabajador y empleador es básico para salir adelante de esta crisis. Ese reinventarse implica el buscar otras formas de empezar a generar nuevamente los ingresos que la empresa tenía, de buscar otras alternativas de trabajo justamente dentro de la misma empresa. El drama humano, el mundo que se vive detrás de esto, porque claro, usted nos habla de que se acogen a un artículo y le dicen, bueno, hasta aquí llegó su contrato y vienen las indemnizaciones en algunos casos, en otros no, y se acaba la relación laboral. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo ve usted también? Porque si bien es cierto, desde la parte jurídica están enmarcados en las leyes, pero detrás hay un drama humano que es muy grande en ese sentido. ¿Cómo vivencian eso ustedes? El drama humano es inminente. El drama humano es perder una fuente de trabajo. Cuando hay hijos menores, hay hijos que mantener y hay deudas por pagar. Entonces, que a usted no le hayan presupuestado el dar por terminado un trabajo, sea algo intempestivo, como su nombre lo dice, por supuesto que causa un dolor y un trauma humano. No solamente es el hecho de perder la fuente de trabajo. Hago la pregunta, Elizabeth, ¿y conseguirlo? Ese es el otro lado. O sea, eso no, aquí no tenemos fuentes de trabajo que al día siguiente uno puede optar y decir, bueno, salí de este trabajo y voy a tener al día siguiente otro. ¿Por qué? Porque el ministerio tampoco ha generado planes de reinserción laboral, planes de empleo. O sea, lastimosamente los ministerios, y no solamente el de trabajo, si hablamos de salud, no han hecho unos planes efectivos, una planificación estratégica a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y por eso es que estamos en este momento realmente en un caos. Yo le hago una pregunta a usted. Ahora, vamos a empezar probablemente el día lunes ya a trabajar todas las funciones, se reabrirán los temas laborales, ya como juicios como tales, ya están funcionando las unidades judiciales y el hacinamiento de los procesos. Una persona que ha perdido su trabajo para cobrar su liquidación, si es que no encuentra una solución administrativa en el Ministerio de Trabajo, tiene que acudir a un juez del trabajo para que primero, para que en un proceso se demuestre
que ha existido el despido intempestivo y por tanto haya lugar las indemnizaciones que por ley corresponden. Y ese proceso, con el hacinamiento de 200.000 personas que van a iniciar procesos probablemente judiciales, no digamos que todos los 200.000, pero hagamos simplemente un paneo para tener una idea, que sea la mitad, que sean 100.000 procesos que se van a iniciar próximamente. Eso va a colapsar el sistema jurídico, o sea, el sistema de administración de justicia. Y en ese sentido, pues para llegar a cobrar una liquidación con una indemnización, probablemente va a pasar 1 año, 2 años. Y ese es el drama humano. Y durante todo ese tiempo, ¿qué va a pasar con la persona? Y ahí viene lo que decía anteriormente, estimada Elizabeth. Hay que un poco reinventarse. Yo creo que el empleador no puede esconderse y dejar en manos del contador, dejar en manos del abogado la decisión de dar por terminada la relación laboral. Debe en primera instancia acercarse a sus trabajadores, conversar. Si hay forma de cambiar una actividad comercial para sacar adelante a la empresa, ese es el primer llamado que tiene que hacer el empleador. Y por el otro lado también el trabajador tiene que sentirse con la realidad de que si los buenos empleadores, que hay muchísimos en nuestro país, le están brindando esa posibilidad, el trabajador tiene que aunar esfuerzos para que la empresa siga, porque de la empresa vive su familia. Entonces, por eso nosotros los abogados, y en este caso yo que soy docente universitario, siempre establezco al inicio de hablar de los temas laborales que es una relación laboral, Elizabeth, es una relación entre el empleador y el trabajador que se fundamenta en un contrato de trabajo. Y entonces, por ahí empecemos. Como inicia, debe continuar siempre con diálogo. Yo llamo siempre a la atención y a través de este medio para que exista diálogo entre trabajador y empleador en las dos vías. Lo que acabas de decir creo que nos cambia mucho esa idea que a veces tenemos, ¿no? De que la empresa, los empresarios, los obreros, los empleados y como una pugna entre esos dos bandos, que en realidad no tendría que ser así. Lo que acaban de mencionar, esta relación, sí, sustentada en un contrato, obviamente, pero valorar ambos lados de las personas, ¿no es cierto? Valorar los dos seres humanos, valorar el hecho de que estamos trabajando en función de algo y ahora más que nunca necesitamos trabajar justamente en función de país, porque es al país a que tenemos que empezar a empujar frente a esta crisis. Es cierto lo que usted decía, estábamos ya mal desde antes, la crisis que nuestro país estaba viviendo era fuerte, pero ahora esto se nos vino más fuerte todavía, nos tomó a todos desprevenidos sin saber realmente cómo afrontarlo y empezar a empujar en un mismo lado. Creo que es algo importante, un llamado como para poder pensar en que aquellas personas que lamentablemente, y el número que usted nos da es tan grande, 200.000, y a final de año más de 500.000 personas que estarán sin empleo o subempleadas también, ¿verdad? En ese rango va. Esta idea de empezar a dialogar, o la idea también de empezar a generar nuevas formas de producir algo para sacar adelante a sus familias. Totalmente de acuerdo, estimada Elizabeth. Algo muy puntual. Nos olvidamos de un tercer actor dentro de este proceso, que es un actor principal, que es el Estado. El Estado, en mi criterio, debió haber sido lo suficientemente capaz de generar créditos, programas al empleador para que su empresa no quiebre. Eso no ha pasado en nuestro país. No ha pasado, se habla de que se van a otorgar créditos, pero eso no ha sido eficaz y eficiente. Debió haber sido al inicio de esta crisis. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si un empresario, que como decía hace un momento, existen extraordinarios en nuestro país, pues quiere mantener a sus trabajadores, a sus familias. Yo veía en un comercial, en un spot de Facebook, un empresario en la ciudad de Guayaquil, que con lágrimas en los ojos decía que quiere mantener a sus trabajadores. Ese es un buen empresario, que piensa no solamente en su empresa, en hacer dinero, sino piensa también en el lado humano de los trabajadores. Y por supuesto que estoy seguro que esa empresa va a salir adelante. No le quepa, Elizabeth, la menor duda, que va a salir adelante porque los trabajadores se dan cuenta que su empleador, que su líder, porque esto es un equipo, que su líder quiere jalar con ellos para el mismo lado. Pero si un líder delega a la contadora o al abogado que haga despidos masivos, intempestivos, pues yo no veo que hay
planificación, yo no veo que esa es la decisión. Y decir, me voy para otro lado o cierro este local, sin preocuparse también del lado humano. Ahora, también, como le decía, ahí viene el tema del tercer actor. El Estado no ha sido capaz de a ese empresario o a todos los empresarios generarles un colchón de estabilidad. Decirles, mire, yo le voy a dar un crédito a usted que lo va a empezar a pagar en 6 meses mientras usted adecue la situación de su empresa y con un interés mínimo porque se trata de que usted salga adelante en su empresa. Eso no existe hoy por hoy. Y eso también ha hecho que los empresarios, los empleadores tengan que ver hacia adelante y decir, tenía 100 trabajadores, tengo que reducir. Usted sabe que siempre que se habla de reducción en cualquiera, en lo público y en lo privado, ¿a quién se ataca? Al talento humano. Así es. Al talento humano. Y más aún en el tema privado. Entonces, eso no puede ser posible. Y aquí hay 2 derechos importantes, que es la dignidad del ser humano y la dignidad del trabajador. Que eso no tiene precio ni es negociable, estimada Elizabeth. Realmente cuando Edmundo habla usted de todo esto y toda esta reflexión que nos está haciendo, nos llama mucho a pensar y yo estoy segura que en programas, nosotros en este programa, que si bien es cierto abordamos siempre el ámbito de la psicología, pero vinculado también con estos aspectos que son importantes, el tema que hoy queríamos abordar justamente en relación a los despidos, reflexionados de esta manera, desde la manera jurídica, desde la manera humana y el entender que tenemos que trabajar juntos, el entender ese diálogo que usted nos menciona, puede hacer o puede generar una conciencia de empezar a trabajar para adelante. Ahora, Edmundo, tenemos esta otra población, o sea, este número grande de personas que definitivamente ya no están laborando. ¿Cómo acompañarles a ellas? Por ejemplo, ustedes desde la parte legal, yo después comentaré algo desde la parte psicológica, pero ¿cómo acompañarles desde la parte legal frente a esta situación que se les viene encima? Usted decía, a veces los procesos tendrán que quedar relegados 1 o 2 años hasta que se logre comprobar y ellos logren tener su indemnización que por ley les corresponde. ¿Cómo acompañarles en ese sentido? Elizabeth, el derecho y la psicología siempre irán de la mano, porque manejamos conductas humanas, y eso es totalmente paralelo y de la mano. ¿Qué reflexionar sobre lo que usted acaba de decir? Vámonos al otro lado. El acompañamiento que se puede hacer a los trabajadores en primera instancia es invitarles a que emprendan, de que se generen emprendimientos. La Asamblea Nacional hace un par de meses, no estoy muy seguro de la fecha, pero ya aprobó la ley de emprendedores, la ley de emprendimiento. Y esa ley trae consigo algunas facilidades que puede tener una persona que, como decíamos hace un momento, tiene que reinventarse en esta crisis. Y la manera es buscar qué hacer. No podemos quedarnos con las manos vacías si tenemos que mantener una familia, si tenemos niños que no piden y están ahí todos los días necesitando alimento, necesitando vestuario, necesitando salud. Y qué triste la realidad de Elizabeth, y ahí es donde usted más bien puede entrar, que es ver a un trabajador que ha estado 14, 15, 16 años, 17 años en una empresa y le llegue una notificación, porque está pasando, que le llegue una notificación de que vaya a retirar su liquidación sin reconocer esos 16 años de haber prestado un servicio lícito y personal en esa empresa. Ahí viene el ámbito de la psicología y del dolor, porque ahí empieza el dolor, o sea, y muchas veces los empresarios también dicen, bueno, vamos a cancelar este tema y queremos que ustedes nos den las facilidades para irle pagando la liquidación. Entonces, y a veces son meses, hablan de 12 meses, 16 meses, 18 meses para pagar una liquidación. Y ahí no es ser consciente también con la realidad del trabajador. Por eso es que yo le decía, hay que verlo desde las 2 perspectivas. Es una línea muy delicada la que existe entre los dos, porque no puede existir una empresa sin trabajadores y tampoco trabajadores sin una empresa. Entonces, va de la mano y hay un llamado de atención a quienes nos escuchan su prestigioso programa, el diálogo, la mediación. Esa es otra forma de solución. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos, Elizabeth, que nos da la posibilidad a empleadores y trabajadores de acudir al centro de mediación que tiene incluso el Ministerio de Trabajo o a cualquier otro centro de mediación para solucionar los conflictos y tratar de buscar lo mejor
porque en mediación se habla siempre del principio elemental que es ganar, ganar, perder, perder. Entonces, en una mediación se puede llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el empleador y para el trabajador. No es la idea esconderse, estimada Elizabeth, por parte del empleador o delegar a otras personas la responsabilidad de pagar. 16 años, le ponen a la vista una liquidación de 4.000, 5.000 dólares, o le quieren hacer firmar a usted de común acuerdo un documento en el que le dicen te pago 3 remuneraciones para que me firmes este documento. Y eso pasa a todo nivel, Elizabeth. Así es. Miren, queridos televidentes, realmente el programa que hemos abordado ahora nos lleva a pensar más allá de la situación que estamos viviendo. La realidad que vivimos es compleja, en el ámbito económico es muy dura, pero creo que de todas maneras siempre tenemos que pensar en algo más. Esa idea de que no podemos quedarnos dependiendo siempre de un puesto, de un salario, de alguien que nos mantenga todo el tiempo. Tenemos que pensar, como Edmundo nos decía y nos ha dicho a lo largo de todo el programa, la idea de reinventarnos, la idea de pensar en qué más puedo hacer, cambiar esa mentalidad que muchas veces tenemos del conformismo, del aceptar solamente algo y pensar en generar algo más. Porque esa es un poco la idea o la enseñanza que nosotros podemos dar a nuestros hijos, el aprender a luchar por algo más, el aprender a mirar más adelante. La situación que nos toca vivir es dura, lo que el mundo nos ha comentado en este programa es difícil, pero sin embargo nos ha hablado de cosas que son muy esperanzadoras. El tema del diálogo, el tema de la mediación, el tema de ver por ambos lados, por el lado de los empleadores, por el lado de los trabajadores, el lado humano de las dos personas, el llegar a acuerdos, el entender que esa dignidad, nos decía él, y el derecho de las personas es inamovible, no puede pisotearse, no puede ir por encima. Y las personas que están atravesando estas situaciones que son complicadas nuevamente, empezar a sacar esos recursos internos. Yo creo que algo que como ecuatorianos tenemos y que nos caracteriza es ese hecho de no darnos por vencidos, de siempre salir adelante. Pero no solamente como fogoncitos, es decir, emprendo hoy y mañana ya se acabó, sino tratar de hacer un esfuerzo sostenido y mantenido también en ese sentido. Sí, Elizabeth, totalmente de acuerdo con lo que usted ha manifestado. Decirles a quienes nos escuchan en este prestigioso programa que toda crisis tiene 3 aspectos fundamentales: una fecha de caducidad, una solución y una enseñanza para la vida. Tenemos que en este momento reinventarnos, buscar soluciones, y que la enseñanza para la vida sea que tenemos que hacer las cosas planificadas, organizadas, con una planificación estratégica en el caso de los empleadores, con una colaboración permanente de los trabajadores, porque en alguna ocasión ojalá podamos hablar del tema de los trabajadores, que es otro aspecto fundamental, que también existen malos trabajadores, y lógicamente, entonces deben aunar esfuerzos ahora las dos partes para sacar adelante, pero eso solo se lo consigue con diálogo y con una muy buena comunicación entre los actores, Elizabeth. Edmundo, gracias por habernos acompañado, y creo que lo que acabo de decir hacia el final de su intervención resume justamente lo que queremos transmitir en este programa. Nos decía Edmundo, toda crisis tiene 3 puntos: una fecha de caducidad, una solución y una enseñanza para la vida. Y esa es la enseñanza que tenemos que tratar de encontrar en estas crisis y en estos momentos que estamos viviendo. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias, Edmundo, también. A ustedes muy amables por la invitación y siempre a las órdenes. Y ya saben, las puertas de Psicolife están abiertas siempre, ya es un amigo de la casa de Psicolife. Y bueno, con ustedes, amigos, gracias por los temas que ustedes nos proponen, que ustedes nos sugieren, porque es justamente por ustedes que trabajamos semana a semana, brindándoles este acompañamiento, tratando de que el bienestar emocional llegue siempre a cada una de sus familias. Les invito a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEAD y Psicología. Pueden revisar nuevamente el programa a través de Telesucesos Psicolife en YouTube, y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram en Psicolife. Hasta una próxima.